Bajo el patrocinio de la Sociedad Francesa de Microscopía Electrónica, presenta la estructura de la célula. Realización Jean Valérien, Gérard Bouot. Una producción del Centro Audiovisual de la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud. Esta célula viviente cinematografiada con microscopio de contraste de fase a la cadencia de una imagen por segundo es un glóbulo blanco de Azoglol. El territorio celular está limitado por una membrana flexible que permite la deformación. En el centro de la célula, la masa lobulada más oscura es el núcleo. La masa celular que rodea el núcleo es una especie de gelatina, el citoplasma, en el cual vemos evolucionar numerosos corpúsculos, los organitos citoplásmicos. Las células vegetales, como la de la epidermis de la cebolla, no presentan a esta escala diferencias fundamentales con las células animales. Notemos solamente que están encerradas en una membrana espesa y rígida que no permite deformación. La forma y estructura de una célula son muy variables. Así pues, una célula de epidermis de hoja es diferente de una célula conductora de savia. Estas células epiteliales no tienen el mismo aspecto que estas células óseas. Estas células nerviosas no se parecen a estas fibras musculares. La esencia misma de la vida reside en la propiedad que posee una célula de reproducir fielmente su propia sustancia gracias a un aporte de energía. La célula es una entidad dinámica cuyos mecanismos no pueden ser demostrados claramente sin el concurso de numerosas ciencias, la bioquímica, la fisiología en particular. Lo que el microscopio nos revela y que llamamos estructura no es sino un estado, una disposición molecular de evolución bastante lenta para poder observarse. El microscopio ordinario no posee suficiente poder de resolución para que puedan observarse los detalles de estructura hasta la disposición molecular, pero con ayuda del microscopio electrónico podemos intentar una mejor aproximación de tal problema. A muy débil aumento, una célula vegetal observada al microscopio electrónico ofrece un aspecto poco diferente del revelado por el microscopio ordinario. Reconocemos los límites celulares, los núcleos y numerosos organitos citoplásmicos. A mayor aumento podemos descubrir nuevos detalles. El citoplasma, en particular, presenta gran complejidad. Antes de estudiar la estructura exacta llamada ultraestructura, situemos sobre esta célula animal la membrana celular, el núcleo, el citoplasma, y vamos a estudiar sucesivamente estos tres constituyentes. Esta célula, que proviene de la raíz de trigo, está limitada por una membrana flexible o plásmica, llamada a veces película ectoplásmica. La acompaña al exterior una membrana rígida de naturaleza celulósica. Las membranas yuxtapuestas de dos células vecinas están separadas por una laminilla media de naturaleza péctica y el conjunto se llama pectocelulósico. A veces se desdobla la laminilla media al juntarse las células, creando espacios intercelulares o meatos. La membrana pectocelulósica de la célula vegetal es rígida, impone a ciertas células una forma definida. La célula animal, al contrario, está limitada únicamente por la membrana flexible que hemos llamado ectoplásmica.
El corte interesa aquí las membranas de dos células vecinas. A un aumento muy intenso se nota que cada membrana está formada por dos hojuelas densas separadas por una hojuela clara, lo que los físicos químicos interpretan como una capa bimolecular de fosfolípidos encuadrada por dos capas proteicas. Salvo en los seres unicelulares o protistas, las células viven agrupadas en asociaciones que forman tejidos en los cuales su actividad está coordinada. Se encuentran en las células vegetales finas perforaciones de la membrana pectocelulósica llamadas plasmodesmos. A nivel de los plasmodesmos, el citoplasma de las células vecinas está en continuidad. Coloquemos los plasmodesmos sobre nuestro esquema de célula vegetal. La membrana juega importante papel en los fenómenos de intercambio y difusión. A menudo se la ve invaginarse, dando nacimiento a pequeñas vacuolas que emigran luego al citoplasma. Este fenómeno, al que se da el nombre de pinocitosis, parece producirse igualmente en las células vegetales. Asegura un transporte de sustancias del exterior hacia el interior de la célula. Al trazar la membrana sobre nuestro esquema de la célula animal, notemos este fenómeno de pinocitosis. La membrana presenta distintas diferenciaciones. En los animales, las células epiteliales muestran a menudo enganchamientos e intrincaciones formadas por imbricación de las membranas vecinas. Estas mismas células están aún atadas unas a otras por desmosomas, puntos particulares de su membrana provistos de capa densa hacia la cual convergen fibras citoplásmicas. En estas células intestinales, repliegues muy regulares y numerosos de la membrana delimitan microvellosidades cuyo conjunto constituye un ribete parecido a un cepillo. La diferenciación de la membrana puede ser más compleja aún. Sobre este preparado de músculo humano vemos en contacto con el nervio número importante de pliegues irregulares. En el aparato subneural, el cual es muy rico en acetilcolinesterasa, como lo atestigua la comprobación histoquímica. Comenzaremos el estudio de los organitos citoplásmicos por el del ergastoplasma. Así se llama una red de cavidades, sáculos y canalículos intracitoplásmicos. Este ergastoplasma, al cual se da también el nombre de reticulum endoplásmico, está particularmente desarrollado en las células del páncreas. A gran aumento se distingue la superficie externa de las membranas ergastoplásmicas que limitan las cavidades, granulaciones muy numerosas que se revelan ricas en ácido ribonucleico. Son los ribosomas. Estos ribosomas intervienen cuando se produce la síntesis de las proteínas. El ergastoplasma existe también en las células vegetales. En la célula presentada reviste forma muy discreta. La presencia de ribosomas caracteriza el tipo de retículum llamado rugoso o raug. Cuando está desprovisto de ribosomas se llama liso o smooth. Algunas imágenes muestran que las capas más externas del ergastoplasma de tipo liso envían regularmente divertículos tubulares que se dirigen a los orificios de los plasmodesmos. El ergastoplasma está igualmente en relación con la envoltura nuclear formada por doble membrana. El espacio perinuclear, que separa estas dos membranas, está en continuidad con estructuras especiales llamadas, con o sin razón, poros, que se ven aquí en corte transversal. Y ahora de frente. Se piensa que los intercambios entre el núcleo y el citoplasma se hacen a su nivel. Sobre nuestra célula vegetal coloquemos en su lugar el ergastoplasma, los ribosomas y señalemos las continuidades que unen aquí y allí al ergastoplasma a la película ectoplásmica por una parte, a la envoltura nuclear por otra.
Coloquemos igualmente el ergastoplasma sobre el esquema de la célula animal. Prosiguiendo el estudio de los organitos citoplásmicos, hablaremos ahora de los corpúsculos bastante densos que vemos evolucionar en las células en cultivo. Estos corpúsculos son mitocondrias. En esta célula vegetal, en el centro de la imagen bajo el núcleo, entre las capas del ergastoplasma, se observan mitocondrias. Una mitocondria presenta varias membranas internas algo paralelas. Una mitocondria es un saco de doble pared, cuya pared interna está muy plegada. Estos pliegues se llaman crestas. Sobre las crestas están fijadas algunas enzimas que intervienen durante los procesos íntimos de la respiración, procesos que producen las liberaciones de energía necesarias a la vida de la célula. Las crestas pueden presentar aspectos morfológicos diferentes, pueden ser alargadas como tubos o bien aplastadas como láminas. La estructura mitocondrial que acabamos de describir se transforma a veces en el curso de la especialización celular. Seguiremos, por ejemplo, la transformación mitocondrial durante la formación de los espermatozoides en una mariposa. En estadio ya avanzado, las mitocondrias se sueldan por sus extremos unas con otras, dando mitocondrias muy alargadas. En estadio más avanzado aún, finalmente no quedan por célula sino dos voluminosas mitocondrias que se interpenetran mutuamente en una complejidad llamada nebenkern. Un corte transversal de un haz de espermatozoides casi maduros muestra que las crestas de cada complejo mitocondrial se han agrupado de nuevo en una zona muy densa. Esta profunda transformación recibe el nombre de metamorfosis mitocondrial. He aquí el resultado de análoga evolución en los espermatozoides de un gasterópodo. El material mitocondrial está condensado en laminillas concéntricas equidistantes que prueban una disposición tridimensional poco diferente de la de un cristal. En este pseudocristal, las enzimas, material rico de la célula, están en estado de espera, tal como lo está el material genético del núcleo, hasta el momento en que es heredado por generación siguiente. En el huevo de Planorbia en formación se acumulan reservas. Se ve que tales reservas están acumuladas en el interior de las mitocondrias bajo forma también de disposiciones pseudocristalinas. Poco a poco va desapareciendo la estructura mitocondrial y no queda más que el cristal. Estudiemos ahora el aparato de Golgi. En esta célula está situado a la izquierda de la masa negra del núcleo. Está formado por muchas unidades distintas que comportan cierto número de laminillas apiladas. Cada pila de laminillas es un dictiosoma. Notemos que las laminillas están en relación con las vesículas situadas en la periferia del dictiosoma. En las vesículas se acumulan productos de secreción. He aquí esquematizado un dictiosoma de célula de trigo. En las células germinales machos, la función secretoria del aparato de Golgi puede ser claramente demostrada. A partir de los dictiosomas se elabora un enorme grano de secreción que formará más tarde el acrosoma, es decir, la extremidad anterior del espermatozoide. En estas células de Elodea, filmadas al microscopio ordinario a cadencia de 8 imágenes por segundo, vemos evolucionar en movimiento de ciclosis los cloroplastos. Gracias a la clorofila que contienen,
la energía luminosa puede ser utilizada por la planta. En esta célula de Elodea reconocemos mitocondrias en el centro. A cada lado, las dos masas oscuras son cloroplastos. A mayor aumento aún, un cloroplastro se presenta como un saco de doble pared. De la pared interna se destacan laminillas, apiladas a veces en montones densos. Los pigmentos de la fotosíntesis nacen en estos montones de laminillas llamados grana. En un corte transversal, las granas aparecen a menudo como discos puntuados de pequeños granos negros de naturaleza lípica. En esta preparación se ha hecho particularmente sensible el apilamiento de laminillas en un granum, habiendo hecho deslizar en ella los discos unos respecto a otros. Los productos de la fotosíntesis se acumulan en plastos. Este contiene numerosos gránulos de almidón. En esta célula vegetal joven se observan enclavamientos de aspecto estrellado. Son las vacuolas donde van a acumularse sustancias minerales y orgánicas. Su aspecto estrellado es a veces un artificio debido a la pérdida de agua en el momento de la fijación, como parecen indicarlo las zonas más claras en la vecindad misma de las vacuolas. Sin embargo, las prolongaciones afiladas de las jóvenes vacuolas tienen el mismo aspecto que las del ergastoplasma, que parece estar en el origen de la formación de las vacuolas. Las vacuolas jóvenes se sueldan unas a otras para dar las grandes vacuolas que conocemos en ciertas células vegetales adultas. El contenido vacuolar no presenta ultraestructura particular. Aunque inertes, las vacuolas como estas que proceden de epidermis de rosa juegan un papel muy importante en la vida de la célula vegetal por la acumulación y la puesta en reserva de sustancias y por el mantenimiento de la turgencia. El citoplasma de esta célula nerviosa que procede de un ganglio simpático contiene todavía numerosos cuerpos, numerosas vesículas, a veces difíciles de identificar. Unos métodos biofísicos y bioquímicos habían señalado la existencia de corpúsculos que tienen una densidad determinada y que contienen numerosas enzimas hidrolíticas. La existencia de esos corpúsculos, llamados lisosomas, ha sido confirmada por el microscopio electrónico. Un lisosoma es una parte enclavada en el citoplasma y es rico en hidrolasas. Aunque ahora sabemos identificarlos, se necesitan sin embargo controles citoquímicos como esta investigación de fosfatasas ácidas. Aún se encuentran numerosas inclusiones en el citoplasma. Las granulaciones que se observan en esta célula hepática son partículas de glucógeno. En estas células vegetales, las inclusiones claras rodeadas de borde negro son gotitas lipídicas. Otros organitos del citoplasma juegan un papel en los movimientos celulares. En el citoplasma de este leucocito de Axolotl, las granulaciones parecen chocar contra una zona compacta fluida. Se trata del centro celular. El centro celular se compone de una zona clara que rodea dos cuerpos vecinos muy densos llamados centriolos. He aquí el centro celular de un alga marrón. La mayoría de las células vegetales no poseen centriolos. Observemos la estructura de un centriolo en una célula pancreática. En corte transversal, un centriolo se presenta con forma de un círculo hecho de 9 series de 3 tubos pegados o tripletes. Cada triplete está unido a los tripletes vecinos. Un corte longitudinal muestra que los 9 tripletes forman la pared de un cilindro. Antes de que la célula se divida, los dos centriolos del centro celular sufren una duplicación. Cada centriolo originario da un centriolo hijo. Notemos que uno de ellos se prolonga en esta célula de páncreas por un flagelo, lo que no deja de recordarnos el papel del centriolo en los movimientos celulares. Durante la división,
los centriolos migran de dos en dos a los polos de la célula y elaboran un haz de fibras formando el huso. En el centro de esas fibras distinguimos la masa oscura de los cromosomas ricos en ácido desoxirribonucleico. Las fibras fusoriales se extienden aquí desde la masa de los cromosomas de izquierda al centriolo de derecha. En realidad, las fibras fusoriales no se unen al centriolo mismo. Convergen hacia pequeñas masas oscuras situadas alrededor del centriolo y llamadas satélites. En ciertas células animales, el citoplasma puede presentar aún diferenciaciones fibrilares. En el epitelio de la vejiga de rana, estas fibras deben tener un papel en la resistencia mecánica de la pared vesical. A veces esas fibras están orientadas, como en esta célula intestinal, donde indican la polaridad de la célula. Diferenciación fibrilar particularmente espectacular se encuentra en las fibras musculares. En este corte longitudinal de fibra gigante de insecto se divisan los miofilamentos sucesivos alargados entre estrías transversales. En corte transversal, al nivel de una de esas estrías, los miofilamentos presentan una disposición que recuerda la disposición cristalina. Se ven aquí miofilamentos primarios de disposición hexagonal y a media distancia filamentos primarios, miofilamentos secundarios de sección más pequeña. Durante el desarrollo, las miofibrillas crecen por agregación de filamentos tubulares a su periferia. La disposición de aspecto cristalino se nota ya en las miofibrillas jóvenes que constan solo de unos 20 filamentos primarios. En el esquema de la célula vegetal, coloquemos los diferentes organitos citoplásmicos que acabamos de estudiar. Las mitocondrias que dan la energía necesaria a la célula para el juego de los fenómenos íntimos de la respiración, el aparato de Golgi que juega un papel en las secreciones, los cloroplastros, gracias a los cuales la energía luminosa puede ser captada, las vacuolas que aseguran la conservación de la forma celular por el juego de la turgencia, las inclusiones lipídicas. De igual modo, coloquemos en la célula animal las mitocondrias, el aparato de Golgi, los lisosomas, las inclusiones de glucógeno y los dos centriolos del centro celular colocados a veces en el centro del aparato de Golgi. Si el microscopio electrónico nos ha permitido precisar la estructura compleja de las diferenciaciones citoplásmicas, no nos aporta en cambio sino pocas informaciones acerca del contenido del núcleo. En esta célula vegetal encontramos la envoltura del núcleo con sus poros. El contenido nuclear presenta dos masas oscuras, los nucleolos, y conjuntos de cromatina, sustancia rica en ácido desoxirribonucleico o ADN. Estos conjuntos están pegados a la envoltura nuclear o asociados al nucleolo. Podemos terminar así el esquema de la célula vegetal haciendo figurar los poros de la envoltura nuclear, los nucleolos y la cromatina del núcleo. En este núcleo de célula pancreática encontramos la envoltura nuclear, el nucleolo. En esta célula la cromatina está dispuesta una parte en la superficie del núcleo donde revela los poros de la envoltura y parte en la periferia del núcleo.
Además, en el núcleo, el corte ha aislado conjuntos dispersos de cromatina, pero esos conjuntos constituyen en realidad una red intercomunicante. Coloquemos sobre el esquema de la célula animal los poros de la envoltura nuclear, los nucleolos, la cromatina. Cuando la célula se divide, la cromatina del núcleo se agrupa de nuevo en los cromosomas que se dividen y emigran luego hacia los polos del uso. No hay que olvidar que este estadio activo de la división está precedido por una lenta organización del material. Vamos a explorar una serie de cortes sucesivos en una célula en división. En los conjuntos oscuros de los cromosomas no distinguimos ninguna estructura particular. El microscopio electrónico no ha proporcionado aún muchas precisiones al estudio de los cromosomas y del ADN. Un primer centriolo aparece en lo alto y a la izquierda de la pantalla. Luego un segundo. Tenemos que estudiar el núcleo por otros métodos donde la bioquímica tiene gran papel. Mediante tratamientos adecuados se llega a separar los núcleos del citoplasma. Sobre estos núcleos aislados, enteramente desprovistos de contaminación citoplásmica, se pueden hacer, por ejemplo, análisis bioquímicos precisos. Otro método, la citoquímica, consiste en digerir específicamente ciertos constituyentes de las células o de los virus. Por ejemplo, los virus que se ven aquí son ricos en ácido ribonucleico. La acción de la ribonucleasa provoca la desaparición del ARN, que así se encuentra localizado en el centro de los virus. Esta técnica se aplica igualmente a las células. Se hace actuar sobre una célula, por ejemplo, pepsina. Después de tal digestión enzimática, se ve que la sustancia intercromatínica de las proteínas nucleolares ha sido digerida, mientras que la cromatina queda en su lugar. Si se hace actuar no ya pepsina, sino desoxirribonucleasa, se digiere la cromatina, que puede así ser localizada, quedando en su lugar la sustancia intercromatínica. Con esta última preparación indiquemos otra técnica. Se ha dado a esta célula un precursor radioactivo de ácido nucleico que marca los nuevos ácidos nucleicos que ella elabora. El lugar de la síntesis puede ser determinado con toda precisión por autorradiografía. A continuación pueden seguirse los desplazamientos de los productos de síntesis en la célula. He aquí, pues, rápidamente descrita la estructura de las diferentes partes, casi diríamos de los diferentes órganos que componen una célula. La característica más notable de tal estructura es su uniformidad en todos los seres vivientes. No hay, por ejemplo, diferencia esencial entre una mitocondria de moho y una mitocondria de cerebro humano. Tal uniformidad de estructura revela, no cabe duda, una uniformidad de funcionamiento. En la escala molecular puede decirse que la célula es el denominador común de todo sistema viviente. Actualmente diversas ciencias, bioquímica, biofísica, fisiología, convergen con la citología para descifrar la biología molecular y comenzamos a comprender cómo una célula puede reproducir fielmente sus propias moléculas y ceder a sus células hijas el poder de hacer lo mismo.